Hermanos, hoy es un día especial. Tenemos la oportunidad nuevamente de leer la palabra de Dios. Así que te invito, por favor, acompáñame en oración. Padre bueno, tu poder infinito, tu gracia y tu amor sigue desplegándose sobre nuestras vidas. Y hoy queremos bendecirte, queremos glorificarte. Anhelamos más de ti, mi Señor y Dios. Queremos honrarte en esta hora, ya que nos has concedido el privilegio, no solamente de tener el tiempo, Señor, sino el espacio, el cual dedicamos para ti. Te pedimos, por favor, que podamos, Señor, recibir tu palabra de la manera como tú la traes, Padre. Limpia, por favor, mis labios, limpia los canales, Padre eterno. Ayúdanos, Señor. Queremos más de ti, anhelamos más de ti, necesitamos, Señor y Dios, más de ti. Necesitamos tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos que tu palabra, Señor, nos limpie, porque reconocemos el día en el que estamos viviendo. Reconocemos que es un día difícil, Señor, pero también es un día maravilloso. Un día en el cual se desplegará tu poder y tu gracia a través de tu novia. Perdona, por favor, nuestros pecados, guíanos a través de la lectura de tu palabra y dispón nuestros corazones, mi Señor, para recibir lo que tienes para nosotros en este día. En el nombre de Jesucristo, amén. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Vamos a hacerlo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. ¿Sí? Vamos a leer unos versículos de este Evangelio. En el capítulo 24, vamos a dar inicio en el versículo 35. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 35 en adelante, dice así la palabra de mi Señor Jesucristo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Que mi Señor y Dios añada bendición a nuestras vidas a través de la lectura de su palabra. Ahora, este es un texto del cual se ha compartido, se ha predicado en muchas ocasiones. Es un texto muy usado, ¿sí? Está hablando acerca de la venida del Señor, de la venida cuando Él retorne, ¿sí? Cuando Él venga como juez. Está hablando acerca de ese día, que es un día glorioso para su novia, glorioso para nosotros, pero también es un día triste, un día de mucho dolor, de mucho sufrimiento, para aquellos que mueren sin Cristo en su corazón, ¿sí? Para aquellos que no tuvieron el privilegio de asirse, de agarrarse, de aferrarse a la palabra del Señor, cuando tuvieron su tiempo. Ahora, la palabra del Señor dice, pero del día y la hora nadie sabe, ¿sí? Y cita el tiempo, la situación en la cual vivió Noé, ¿sí? Y no solamente Noé, sino cada persona que estaba a su alrededor. Todas las personas que estaban a su alrededor, que estaban junto a él, ¿sí? Que convivían con él. Las personas, sus vecinos, aquellas personas que tuvieron la oportunidad de conocer a Noé. Y no solamente de conocer a Noé, sino de escuchar lo que Noé tenía para decirles. Y aún, más aún, ¿sí? Más fuerte aún, de escuchar, de conocer, de recibir lo que Dios estaba diciéndoles a través de Noé. Tuvieron la oportunidad, lo escucharon, lo oyeron. Sus oídos pudieron percibir la palabra de Dios a través de Noé en su día. Y podríamos ver la situación devolviéndonos al pasado, ¿sí?
recordando aquella palabra que está escrita en Génesis y decir, oh, qué testarudos fueron. ¿Cómo no se dieron cuenta de que Dios iba a enviar un diluvio? Oh, qué testarudos, si Noé lo decía claramente, arrepentíos. Oh, pero si lo traemos al día presente, ¿qué? ¿Qué con el día de hoy? Que cuando el Señor nos habla, nos repite, ¿sí? De una manera, de otra, con un predicador, con otro. Oh, el Señor nos dice cuando leemos su palabra, prepárate, alístate, porque no sabes el día ni la hora. Y un día, mi Señor vendrá. Y ese día está cercano. Ahora usted me dice, pero hermano, siempre dicen eso. Aún dice la escritura que algunos se burlarán porque desde que durmieron sus padres se ha estado hablando acerca de la venida del Señor. Y aún no ha venido. Déjame decirte algo, mi amado. Escrito está, el Señor no retarda su venida, sino que es misericordioso para con todos. No queriendo que ninguno perezca, dice la escritura. Pero entonces, no sabemos, escrito está, del día y la hora nadie sabe. Entonces, si no sabemos en qué día mi Señor vendrá por nosotros, entonces nos conviene estar preparados, ¿sí? Continúa diciendo en el verso 40, ahí mismo, Evangelio según San Mateo capítulo 24, verso 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estad preparados, ¿sí? ¿Por qué estad preparados? Porque viene un acontecimiento sí o sí. De hecho, iniciamos con el verso 35 que dice mi Señor Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que está hablando mi Señor y Dios tiene que venir a cumplimiento. Amén, amén. Viene a cumplimiento, ¿sí? Por tanto, verso 44, por tanto también vosotros, mi Señor te está hablando a ti en esta hora. Por tanto, también tú debes estar preparado. Me está hablando a mí. Por tanto, también yo debo estar preparado. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Verso 45 en adelante. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, podríamos tomar esta palabra, ¿sí? Desde el verso 45 y decir, hermano, ahí el Señor le está hablando a los predicadores. El Señor les está hablando a los pastores, a los profetas, a los apóstoles. Ahora, de cierto, mi Señor nos está hablando a todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que así tengas el privilegio de dirigirte a una congregación o no. Así tengas el privilegio de servir en una obra o no. Sea cual sea tu condición, ¿sí? Si solamente eres uno de los oyentes, de aquellos que llegan a la iglesia y se sientan a escuchar la palabra,
De seguro tienes una familia. Ahora tú puedes decir, hermano, soy soltero. Tienes hermanos, tienes papá, tienes mamá. Tienes familia a tu alrededor. Tienes a alguien a quien compartirle. Alguien con quien compartir el alimento que el Señor te está dando en este momento. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Ahora, si es una familia, ¿sí? Una familia como el Señor manda, como el Señor establece, donde está papá, está mamá y están los hijos, te está hablando a ti, papá, ¿sí? Te está hablando a ti, varón, que eres el responsable de llevar el alimento a casa. Y no está hablando solamente del mercado, porque es necesario que lleves el mercado. Está hablándote del alimento espiritual. Está hablándote del momento en que compartes la palabra de Dios con tu esposa y tus hijos. Ahora, si no tuviste el privilegio de tener un hogar, si eres una madre cabeza de hogar, te está hablando a ti. Porque eres tú quien eres responsable de darle el alimento a tus hijos, el alimento espiritual. Ahora, si de pronto no está papá, no está mamá, pero tienes tus hermanos, y posiblemente me digas en esta hora, pero hermano, yo soy el menor de la familia. Si estás oyendo la palabra del Señor, no importa en qué lugar, ¿sí? en qué lugar de la familia estás, no importa qué lugar ocupes, no importa si eres el menor de la familia. Si estás escuchando, si estás recibiendo la palabra del Señor, tienes con qué compartir el alimento, ¿sí? Y si el Señor te está dando a ti, si el Señor te está hablando a ti, te hace responsable a ti de compartir el alimento. Te estoy hablando a ti en esta hora. Mi Señor dice en su palabra, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿Sí? Ahora tú eres el siervo de Dios. Tú eres un siervo al servicio de Dios, ¿sí? Tú eres el siervo al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Que Dios nos ayude, porque tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad enorme, mi amado. Tenemos una responsabilidad demasiado fuerte y apremiante, ¿sí? Porque dice para que les dé el alimento a su tiempo. No es para después, no es para cuando quiera, no es para cuando le dé hambre. Porque cuando da hambre es una alerta diciendo que el cuerpo está para caer, ¿ves? El cuerpo está ya utilizando las reservas que hay en sí. No hay que esperar a que le dé hambre para darle alimento. El alimento debe darse a su tiempo. Oh, aleluya. Que Dios nos ayude. Que Dios esté con nosotros. Aún dice en el capítulo 25, el verso 13, dice así la palabra del Señor. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nuevamente el Señor nos llama la atención. No sabéis ni el día ni la hora, así que te conviene estar velando, ¿sí? Estar pendiente de lo que haces, buscando siempre la palabra del Señor, buscando siempre su voluntad y hacer la obra de Dios. Ahora, si no sabemos ni el día ni la hora, entonces debemos vivir, ¿sí? Como si nos tocara este día, como si hoy fuera el día. Pero igual estar proyectándonos hacia el futuro, como si todavía fuésemos a estar aquí unas cuantas décadas más. No sabemos si es hoy, no sabemos si es mañana, si es en un mes, en un año, en 5 años, no sabemos. Pero entonces estar listos, estar preparados. Alguien dijo en una ocasión, no, yo puedo decir de que según mis estudios faltan tantos años. Mi amado, así te digan, así te muestren estudios hechos y te digan, en tal año viene el Señor. Eso es algo que a ti, que no debe moverte el piso. Porque hay gente que dice, como el Señor aún demora, aún tarda en venir,
Entonces yo hago con mi vida lo que quiera y cuando se aproxime el tiempo, entonces cambio. Entonces me arrepiento. Entonces arreglo mi vida y me voy con él. No es de esa manera, no. Aún dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12. Narra la historia de un hombre, mi Señor Jesús. Capítulo 12, Evangelio según San Lucas, versículo 15 en adelante. Y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Ahora vamos a hacer un alto allí. Dice que este hombre tenía suficiente provisión para muchos años. ¿Sí? Así está escrito. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Ahora, los bienes materiales, los bienes físicos, ¿sí? Posiblemente, si lo habláramos en términos del día, la cuenta tenía demasiados ceros, suficientes como para vivir muchos años. ¿Y vivir de qué manera? Reposada y regocijado, ¿sí? O sea, esa era la proyección que él tenía. Tenía una proyección para muchos años, para su vida material, ¿sí? Para su vida física. El verso 20 dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Ahora, en esta hora, en este momento, quiero hablar a tu corazón. Este hombre tuvo la oportunidad de que le dijeran: esta noche vienen a pedirte tu alma, ¿sí? Este hombre tuvo esa oportunidad, ¿sí? Ese privilegio, podríamos decir. Le están hablando, le están diciendo: hoy es tu último día. Si el Señor te dijera a ti: hoy es tu último día. Esta noche, si el Señor te dijera: esta noche vienen a pedirte tu alma, ¿estarías dispuesto, estarías listo, preparado para decir: Señor, que sea hecha tu voluntad? ¿O tendrías que llorar como lo hizo Ezequías, diciéndole: Señor, dame más tiempo para arreglar las cosas? A Ezequías se le concedió tiempo, pero no quiere decir ello que a ti se te concederá también. Cuando sales de casa, tú sabes que sales, ¿sí? Cuando estás dando un paso fuera de casa, estás cierto de que estás saliendo de casa, pero no hay seguridad de que regreses. Cuando te subes a un medio de transporte, ¿sí?, no tienes seguridad de que vas a bajar de allí. Hay la cantidad de accidentes de tránsito que tú quieras. Aún si no salieras de casa, hay gente que muere de un infarto, ¿ves? De un paro respiratorio. Hay gente que aún en la ducha se cae, se tropieza, se cae, se resbala y quedan allí inertes. Hoy el Señor está hablando a tu corazón.
Hoy el Señor está diciéndote, estemos a cuentas. Ahora me puedes decir, hermano, usted ya lo ha dicho, y yo realmente me he revisado y ya me puse en paz con Dios. Yo me he revisado, hermano, desde la última vez que usted lo dijo. Yo me revisé y le pedí perdón a Dios y estoy en paz con Dios. ¿Y con tu prójimo? ¿Cómo estás con tu prójimo? Es día de reconciliación. Es día de estar preparado. De arreglarte como si fueras a salir, como si hoy fuera el día y te estuvieran diciendo, hoy arréglate porque hoy viajas. Ahora este hombre, cuando el Señor le dice, esta noche vendrán por tu alma, le dijo, necio. ¿Sí? Dice la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, el verso 12, tiene un título y dice, para mí el vivir es Cristo. Y dice así la palabra del Señor. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Ojo, está hablando un hombre experimentado, ¿sí? En suplicios, en naufragios, en azotes, en cárceles. Y acerca de lo que le ha pasado, dice que estas cosas que le han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Dice el verso 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ahora, cada vez que el apóstol Pablo se enfrentaba con la muerte, ¿sí? Porque en una ocasión lo apedrearon de tal manera que creyeron estaba muerto y lo dejaron allí tirado. Cada vez que el apóstol Pablo se enfrentaba a la muerte, como le tocó en varios naufragios, él debía saber cómo estaba, ¿sí? Él debía saber si estaba listo para morir. Él debería de ser sincero consigo mismo. Así como tú y yo deberíamos de ser, debemos ser sinceros con nosotros mismos. Ante la pregunta, ¿estás preparado para morir? ¿Cuál es tu respuesta? Ahora, no para que me llames y me des la respuesta a mí, no para que lo hables contigo mismo. Porque si no estás preparado para morir, deberías de prepararte. Porque eso es lo que está escrito para los hombres que mueran una vez y después el juicio. El apóstol Pablo se enfrentaba a la muerte cada rato, ¿sí? Tanto que dice, porque sé que por vuestra oración, en el verso 19, Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Estoy preparado, decía el apóstol Pablo.
Estoy preparado para el día de mi muerte. Estoy preparado en este día para vivir o para morir. Estoy preparado, sea cual sea la voluntad de Dios en mi vida en este día. Si el Señor me dice, es hora de irnos, vámonos, Señor, estoy preparado. Y si el Señor dice, no, aún hay trabajo que hacer, estoy dispuesto, Señor, a que Cristo sea magnificado en mi cuerpo. Oh, aleluya. Y ese debería de ser nuestro sentimiento, ¿sí? Ese debería de ser nuestro anhelo ardiente. Como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, muchas personas que asisten a la iglesia han escuchado este texto, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y lo recitan, ¿ves? Lo repiten. Pero Pablo, antes de decirlo, lo mostraba. No había necesidad, ¿sí?, de que Pablo hubiese dicho esto, que hubiese escrito este texto en la carta, para que muchos de los que vieron su testimonio dijesen, definitivamente, el vivir de Pablo es Cristo. Oh, realmente Pablo se esmera en vivir por amor a los demás. Realmente Pablo se esmera, aún expone su vida para que los demás reciban el alimento. Alabanzas al Señor. Realmente Pablo vive el ejemplo de Jesucristo. Y ahora decirlo es hermoso, claro que sí. Nos emociona decir eso, por supuesto que sí. Era nuestro hermano Pablo. Pero él vivió hace muchos años. Y a pesar de que la palabra del Señor no caduca, sigue siendo vigente. Jesucristo vive y quiere manifestarse. Ahora, hay un día, y ese día es hoy, de que tú y yo manifestemos a Jesucristo vivo. Continúa la palabra del Señor, sí, nuevamente el verso 21, Filipenses 1:21 en adelante. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Ahora, el apóstol Pablo reconocía a Jesucristo en su vida, ¿sí? Reconoció primero a Jesucristo en su corazón, lo recibió como Señor y Salvador. Pero ahora no solamente lo conoció, sino que lo reconoció. ¡Oh, aleluya! Pudo verlo, sentirlo, palparlo en sí mismo. Cada vez que recibía azote sentía que Cristo estaba en él. Su vida era digna del Evangelio. Y su muerte era el paso hacia la eternidad. Lo importante no es cuándo vayas a morir. Lo importante es estar preparado. Y te lo he dicho y te lo repito. La única forma de estar preparado es con Jesucristo en tu corazón. Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador. Jesucristo en tu corazón guiando tu vida. No decir tengo a Jesucristo en mi corazón y vivir de cualquier manera, no.
Dice la palabra del Señor que cuando el Señor venga, cuando leíamos de Mateo capítulo 24, verso 50, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Recuerda, solo hay dos lugares en los cuales terminará el ser humano. Uno es la vida eterna en Jesucristo y otro es el lago de fuego. A alguien le está hablando el Señor en esta hora. Y me gustaría tanto saber de que escuchaste su voz, que arreglaste lo que debías arreglar, y que si esta noche es tu noche, es la noche de partir con el Señor, saber que cuando estemos al otro lado nos vamos a encontrar. Me gustaría tanto cuando el Señor me lleve, que nos pudiésemos encontrar al otro lado del río, al lado de Jesucristo. Mis hermanos, les amo en Cristo Jesús. Y anhelo que esta palabra toque tu corazón. Que te pongas en paz con Dios y con tu prójimo. La palabra del Señor dice: no debáis a nadie nada. Si debes una disculpa, discúlpate. Si debes perdonar, perdona. Si debes amar, ama. Aún dice la Escritura: amad a vuestros enemigos. Y tú sabes que lo debes hacer. Es mandamiento del Señor. Inclina tu rostro, por favor. Vamos a orar. Padre, tu palabra declara que tu Espíritu Santo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles, Señor. Padre, yo quisiera que cada uno de mis hermanos tomara conciencia, Señor, de que este puede ser su último día. Anhelo tanto, mi Señor, que te reveles a cada corazón. Revélate, mi Señor. Padre mío, aún esos corazones que han sido endurecidos, Señor. Endurecidos no por gusto propio, sino que han sido lastimados una y otra vez. Señor, toca esos corazones, Padre. Esos corazones que han recibido, Señor, tantos golpes, que se sienten tan duros, tan fuertes, Señor. Enternece esos corazones, Padre de la gloria, por favor. Padre mío, tu palabra declara que
que tú nos darías un espíritu nuevo y un corazón nuevo, que quitarías de nosotros ese corazón de piedra y pondrías un corazón de carne, Señor. Oro por aquellos mis hermanos que han sido lastimados, Señor. Que el Espíritu Santo en esta hora descienda como un bálsamo restaurador a cada corazón, Señor. Que descienda como ese bálsamo restaurador, Señor, que sane las heridas, que restaure corazones, Señor. Por favor, mi Señor y Dios, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Que aquellos corazones que han sido lastimados, Señor, reconozcan que hasta que no suelten, Señor, no liberen, no podrán recibir liberación. Libérales, Señor, por favor. Muéstrales que tú eres el camino. Padre, no sé, Señor, si me toque a mí o algún otro de mis conocidos, de mis hermanos, Señor, pero ayúdanos a estar preparados para ese gran día. Te amamos, Señor Jesucristo, anhelamos tu venida. Ven, Señor Jesús, por favor, ven por nosotros. Bendigo tu nombre, mi Señor Jesucristo. Bendigo la vida de cada uno de los oyentes. Visítales, por favor. Sana los corazones, mi Señor. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos. Consuela, por favor, a los afligidos. Te lo pido en acción de gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amados, un día tendremos que partir. Y nos conviene estar libres para ese día, sin ataduras, sin cargas. Mi Señor dice en su palabra, los que están cargados y cansados, vengan a mí, que yo daré descanso a sus almas. Aún hay oportunidad, aún mi Señor tiene sus brazos abiertos y sigue esperando por ti. Que el Señor Jesucristo te bendiga, y si el Señor nos presta la vida y nos da la oportunidad, aquí estaremos para bendecir su nombre.